Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Micrófono Abierto. Soy Ana Saavedra y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí a Liliana Pedrosa con nosotros, que va a estar compartiendo en esta hora de entrevista, va a estar contándonos sobre todas las cosas y todos los proyectos que tiene. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy contentísima de que esté el día de hoy con nosotros. Voy a compartirles un poco sobre quién es Liliana Pedrosa, para quien todavía no tenga el gusto de conocerla. Y bueno, para los que sí, para que estén todavía, conozcan un poquito más sobre ella, claro, desde luego a reserva de todo lo que nos viene a platicar el día de hoy. Liliana Pedrosa es originaria de Chihuahua, es escritora e investigadora, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua y es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2016 es miembro del Seminario de Estudios de Narrativa Latinoamericana Contemporánea y está especializada en la obra de Elena Garro y en el cuento mexicano contemporáneo. Además, se dedica a la edición, gestión cultural y a la investigación literaria. Y bueno, tiene muchísimos premios que ha recibido, se los voy a leer algunos de ellos. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri en el 2009, el Premio Chihuahua de Literatura en el 2008 en género de cuento, el Premio Extraordinario de Cuento Hiperbreve en el Concurso Internacional de Microficción Garzón Céspedes en el 2007, la mención de honor del Concurso Nacional de Cuento Agustín Yáñez en el mismo año y la Internacional Latino Book Award en el 2017 en categoría de libro de varios autores por Diáspora, narrativa breve en español de Estados Unidos, compilado por Gerardo Cárdenas. Además, fue nombrada uno de los 8 talentos mexicanos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es autora del libro de ensayo Andamos huyendo, Elena, de los libros de cuento Vida en otra parte y Aquello que nos resta, y del catálogo historiográfico Historia secreta del cuento mexicano. Además, coordinó la antología en 3 volúmenes de A golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, y desde el 2021 es responsable del catálogo vivo para investigación y divulgación de cuentistas mexicanas que alberga en él, así le pueden buscar, www.catalogodelcuentomexicano.com. Y bueno, Liliana, bienvenida a Anaquel Literario, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte después de leer toda tu semblanza, de ver todo lo que has hecho es, en cómo es que nace en ti este gusto por la literatura. Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. Eh, bueno, ¿cómo nació eh, todo esto que ha surgido, que parece que ha surgido estos últimos años, ¿no? Con respecto a mi trabajo sobre el cuento mexicano, escrito por mujeres. Pues surgió hace aproximadamente 20 años. Yo estaba comenzando un posgrado y, y bueno, dentro de de los protocolos que hay que hacer es eh, realizar o proponer una investigación. Y yo mi interés en ese entonces era, yo lo que quería conocer era si efectivamente había tan pocas mujeres dentro de la literatura mexicana, ¿no? Yo estudié literatura española, algo de literatura hispanoamericana, mexicana, y había muy pocas mujeres que estaban dentro de los programas. Me parecía, o yo tenía la intuición de que éramos más de las que se hablaban, y efectivamente, porque cuando ya entré de lleno en la investigación, que recorrí el país para, eh, para buscar libros de cuentos de mujeres, pues me encontré con más de 500 autoras, ¿no? Entonces, de las 4 autoras que siempre se mencionan del siglo XX, pues es un porcentaje
mínimo, ¿no? De todas las mujeres que hay. Entonces la pregunta ante esta investigación era, o la pregunta consecuente era, ¿dónde han estado las mujeres que no participamos del canon literario ni de los espacios en igualdad de condiciones? Claro, y además creo que tocaste el punto en la llaga porque era muy necesario tenerlas reunidas y en esta antología que tú haces, que propones y que ahora ya es una realidad, podemos, porque me incluyo, a mí, bueno, a mí no me pasó eso hace tanto tiempo, pero yo siempre he leído a historia, a escritores, perdón, clásicos, y de pronto me surge esta duda de, bueno, ¿y por qué tan pocas mujeres, no? Y ahora mexicanas, bueno, no se diga, mucho menos. Entonces, empezando a buscar, y fue que vi con tu antología, fue que vi con todas estas artículos, entrevistas que te han hecho sobre estas razones de poner y de llevar a conocer y a visibilizar a las escritoras eh, pues, que se habían quedado silenciadas, ¿no? Por tantísimos años. Me parece algo maravilloso este trabajo que hiciste. Y cuéntanos un poquito cómo fue, bueno, ya tú te pusiste a investigar, pero cómo fue que decidiste ponerle una antología. ¿Fue complicado? ¿Y cómo hiciste esta selección de escritoras? Sí, la verdad fue complicado. En el 2018 se publica mi tesis de doctorado, parte de ello, que se llama Historia secreta del cuento mexicano, y que si la buscan con el título pueden encontrar el enlace de descarga gratuita. Es un catálogo historiográfico sobre el cuento mexicano escrito por mujeres, ¿no? Es decir, hay un apartado donde yo voy contando la historia de la escritura de las mujeres a lo largo del siglo XX y XXI. Yo la verdad pensé que ese trabajo no iba a tener interés para nadie, ¿no? Era solamente interés mío. Eh, yo tenía la curiosidad, quería conocer y además quería contrarrestar un poco eh, pues el canon masculino, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo. Pero tuvo muy buena recepción, más allá de lo académico, y eso fue muy interesante. Entonces, a partir de esa investigación, es que me llegó Editorial Adelante, una editorial regiomontana, que se entera de ese trabajo y me dice, oye, me parece importante que esta investigación no solamente se quede en un catálogo, te propongo que hagamos una antología exhaustiva sobre, sobre todo esto, ¿no? Sobre todo porque hay mucho material que yo tengo, que he conseguido, que he buscado en bibliotecas, en librerías de segunda mano, y que, bueno, no son, no son tan accesibles. Y fue a partir de ahí, duré 2 años, o sea, un poco más, casi 2 años, eligiendo estas autoras. De 500, elegí 100 para mostrar 100 cuentos, o sea, un cuento por autora, en un poco más de 100 años. Entonces sí fue una cosa muy exhaustiva, porque tuve que volver a mis notas, hacer relecturas, pensar cómo iba a organizar y cómo quería que fuera orgánicamente una lectura por el tiempo, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, y que transformara al lector, ¿no? De qué era lo que pensaban las mujeres que habían nacido en el siglo XIX, publicando en el XX, y cuáles eran sus intereses y cómo se adentraban ellas al cuento a lo largo de los años. Y
La verdad estoy muy contenta de haber trabajado con Iván Trejo, que lamentablemente él falleció por COVID, luego de unas semanas después de haber recibido los libros con él, y porque trabajamos muy exhaustivamente, ¿no? Bordamos a mano esta antología. Son 3 volúmenes, son casi 1000 páginas de cuento, y lo hicimos con mucho cuidado porque queríamos que dignificara también el trabajo de las mujeres en la literatura. Claro. Bueno, qué lamentable lo de tu amigo, compañero, editor. Es terrible lo que estamos todavía viviendo. Y por otro lado, qué suerte y qué fortuna que hayas podido traer a la realidad esto que era parte de tu doctorado, pero que después se materializara. Y, y bueno, me gustaría preguntarte, en esta relectura, investigación, ¿quiénes fueron las escritoras que más te sorprendieron? ¿Alguna de ellas, algún ejemplo, no sé, que no tenías en el radar y que su escritura te haya dejado o te haya llegado de alguna manera en especial? Sabes que son muchas las autoras, o sea, decir más de 500 autoras se dice muy rápido, pero haberlas encontrado, eh, haberlas, no nada más, haber sorteado también el camino para encontrarlas, ¿no? Porque algunas de ellas yo sabía de otros trabajos de investigación de sus nombres, pero encontrarme con su obra, leerla, digamos que cómo se resignificaba más allá de mi investigación dentro de un conjunto como puede ser una antología, ¿no? Y yo creo que cada autora de las 100 eh, es un hallazgo maravilloso. Yo eh, creo que supe verbalizarlo cuando recién tuve en mis manos la antología, fue decir, es un libro, o bueno, en este caso son 3 tomos, en los que a mí me gustaría vivir como lectora, ¿no? Sobre todo el primer tomo, que es el tomo de las pioneras, de las primeras mujeres que publican cuento en México, eh, pues es un hallazgo enorme, ¿no? O volverme a encontrar con otras autoras pero que busqué el cuento menos conocido para que también se leyera de otra manera a esa autora. Yo creo que todas son extraordinarias escritoras. Entonces, no, a veces menciono a María Luisa Vera, que es una autora que yo conocía de soslayo, porque como bien dijimos, como bien comentábamos un poco antes de entrar en vivo, soy especialista en Elena Garro, y a María Luisa Vera yo la conocía por parte de una historia de Elena Garro, pero a ella, a esta escritora, nunca se le menciona como escritora, se le menciona como profesora, ¿no? María Luisa Vera fue parte de un grupo que junto con Elena Garro, Carlos Pellicer, eh, Silvestre Revueltas, fueron en 1937 a España, que estaba teniendo su guerra civil, ¿no? O sea, dentro del bombardeo hubo un congreso de intelectuales y allí estuvo María Luisa Vera, que era comunista. Eh, y, y me la encontré en los fondos reservados de una biblioteca. Estaba yo buscando un material aparte, y me la voy encontrando a ella porque es un tomo. En algún tiempo, espero que ya no se haga, los bibliotecarios
encuadernaban varios libros pequeños para conservarlos. Pero lo que sucedió es que ese libro, ese pequeño libro que se encuadernó junto con otros, no se catalogó. Entonces, buscando otro material dentro de ese libro, o sea, dentro de eso que estaba encuadernado, me encontré a María Luisa Vera. Entonces fue un hallazgo tremendo, ¿no? Digo que es como cuando los arqueólogos encontraron la tumba de Tutankamón, ¿no? Vas en esta expedición, no sabes lo que vas a encontrar y de pronto encuentras algo importante. Yo creo que eso me sucedió con ella específicamente. Qué maravilla. Me imagino este momento bueno, y de darte cuenta del nombre, de empezar a hacer la hilación de quién era bueno, de tenerlo ahí ya como recuperarlo, ¿no? Literalmente hacerle este homenaje a su memoria y traerla de regreso a nuestros tiempos. Bueno, pregunta aquí Alberto Alberti. Gracias por su trabajo, Liliana Pedrosa. ¿Podrías repetir el título del compilado de cuentos? Gracias y envía saludos. Y por otro lado, Jessie Rengifo desde Colombia nos dice: un placer escucharlas. Maravilloso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las abrazo fuertemente. Ay, pues muchas gracias, muchos saludos. La antología se llama A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano. Y se puede encontrar en la editorial Atrás Adelante. Y también recientemente ya está en las librerías de alcance nacional en el país, en México. Ah, qué bueno, qué buena noticia. Esa es una muy buena noticia y yo creo que, bueno, según he visto yo, ha tenido muy, muy buen recibimiento, ¿no? Sí. La verdad es que honestamente lo esperábamos, lo deseábamos, porque tanto para Iván Trejo como para mí, y bueno, para mucha gente que ha estado detrás, estábamos muy esperanzados con este proyecto, ¿no? Que, digamos, lo terminamos, todo el trabajo editorial lo terminamos en el comienzo el año pasado, en pandemia, con algunos tropiezos justamente por pandemia, pero sí, logramos tenerlo. Y justamente, pues luego de eh, del fallecimiento de Iván Trejo, la editorial tuvo que reorganizarse y rearrancar. Es por eso que la antología apenas recientemente está en todas las librerías, pero se vendía en línea y la gente estaba muy entusiasmada. Ha habido muy buen recibimiento. Qué bueno, porque es algo curioso. Actualmente las editoriales poco apuestan por el cuento, por el género del cuento, cuando creo yo que se sigue leyendo, sigue estando vigente y sigue además como representándonos mucho como latinos, como mexicanos, nuestra tradición. Entonces, este esfuerzo que haces y que le esté yendo también, bueno, es una muestra de que se lee cuento, no solamente novela. Aquí nos están mandando saludos ahora desde Cuautitlán, Mari Carmen Castillo, Omar Cubia desde Marruecos manda saludos. Y más acá, Lapsus Tremendus desde la cordillera de los Andes en Quito nos están saludando. Pues muchísimas gracias a todos los que están viéndonos aquí. La verdad es que ahora me lleva a preguntarte, ¿tienes pensado algo posterior a esta antología? Sí, pero antes de comentarte esto, ya que nos están viendo de tantos lados, quiero decirles que la antología también está en su versión en Kindle, en Amazon, y yo creo que, bueno, es una opción muy como al alcance de quienes no se encuentran en México. Gracias por acompañarnos. Lo que siguió después de A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano, llevando a esta investigación, fue que luego de
luego de la publicación de mi catálogo, pensé que era muy necesario hacer un catálogo vivo, ¿no? Eso lo mencionaste en mi semblanza, y que lo pueden encontrar en su página Catálogo del Cuento Mexicano, que digamos que es, pueden encontrar como toda esta información de escritoras, se actualiza según van saliendo las publicaciones de autoras. Y en este momento hay más de 580 escritoras que están en este catálogo, y por la naturaleza de esta página, ya, porque es muy distinto un libro en papel, fue, fue que he podido incluir entrevistas, lecturas de cuentos en voz de sus autoras, y poder ver cómo ha evolucionado la publicación de libros de cuento de mujeres a través de unas gráficas, ¿no? Cómo estas cifras de publicación nos da también cuenta de una historia de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres nos hemos introducido en el campo literario con el tiempo. Entonces por ahí podrán ver algunas cosas, ¿no? Es un catálogo de difusión, de investigación, pero también de divulgación de las mujeres en el cuento. Y de análisis, ¿no? Como bien nos dices, una cosa que se me ocurre, si bien es cierto que bueno, hasta la fecha estamos empezando a retomar, a escuchar nombres de escritoras que no habíamos escuchado, a leerlas, ahora con este interés de buscar sus textos, porque una cosa es encontrarlas, como bien te pasó ya a ti, es ver cuáles eran sus textos y luego encontrarlos, ¿no? Que es todavía algo complicado y que tu antología viene a ayudarnos muchísimo en ese aspecto. ¿Cómo te imaginas tú que sea la situación en unos, digamos, en unos 15 años ya para las escritoras como género? Ahorita estamos batallando, estamos tratando de visibilizarnos primero a nosotras mismas, entre nosotras mismas todavía. ¿Cómo te haces, si nos podemos viajar en el tiempo, unos 15, 20 años, qué te imaginas que haya cambiado de este momento a entonces, en este sentido? Esa es una buena pregunta, eh, que generalmente fíjate que en todos los espacios en los que he estado no ha salido, es algo que yo me he preguntado, pero es algo que no había salido en algún espacio en el que yo he estado hablando sobre esto. Eh, o, eh, bueno, digamos que los mecanismos de la historia no son lineales, no son ascendentes. Los progresos de la humanidad no, no ocurren de manera lineal, ¿no? Siempre hay fuerzas que se oponen. Las mujeres en una determinada época han podido estar en algún espacio público, luego las mismas políticas públicas, sociales, retrotraen a las mujeres, y ha sido como un ir y venir de las libertades de grupos considerados minoritarios. Digo considerados porque las mujeres somos un poco más de la mitad de la población. Sin embargo, somos vistas como minorías. Esto puede suceder también con los grupos indígenas, con las sexualidades disidentes, etcétera, ¿no? Socialmente eh, eh, se ha visto como minoría cuando no lo es. Digamos, el grupo dominante, podríamos decir, es el minoritario, que son los grupos masculinos, blancos, y en el caso de México, hispanohablantes. Y entonces, a lo largo del tiempo, y eso se ve muy claro en las gráficas
quien tenga tiempo y curiosidad por ver lo que hay en las gráficas del catálogo del cuento mexicano, se puede ver que hay como olas de grupos de mujeres que, eh, que digamos, eh, que han creado un boom literario, ¿no? Para mí es muy claro que ha habido tres grandes booms, ¿no? En la literatura escrita por mujeres, que es a finales del siglo XIX, cuando grupos de mujeres, varios grupos de mujeres se reúnen y crean sus propias revistas y periódicos, donde escriben ellas, dirigen ellas, y el público al que se dirigen son mujeres. Y la verdad es que son varios grupos, son muchos proyectos literarios que se van forjando ahí. Y luego en los años 50, cuando varias de estas mujeres se encuentran en los circuitos universitarios y también van creando grupos literarios, algunos que son solamente de mujeres y otros que son mixtos, pero se ve ahí que hay una fuerza narrativa. Y luego en los 80, que es cuando se nos dice, ¿no? Ay, es un boom literario, editorial de mujeres. Pero ¿qué sucede? Sucede que en la historia, y esta es una herramienta de invisibilización, se nos ha hecho creer que las mujeres recién hemos llegado a la literatura, ¿no? Yo creo que este momento sería el cuarto boom desde finales del siglo XIX hasta la fecha de escritura de mujeres, ¿no? Hay muchos periódicos, revistas, muchos medios donde dicen de grupos de mujeres jóvenes que recién hablan de la maternidad, cuando eso no es cierto. Pero este discurso tan repetido nos hace creer que sí lo es. Y como también se nos hace creer que apenas las mujeres más jóvenes empiezan a escribir. Eso es lo que hace, ese discurso es muy peligroso porque hace un borrado de todo lo que se ha hecho. Yo creo que dentro de 15, 20 años sucederá el mismo fenómeno. Habrá otros grupos de mujeres que estén como nosotras buscando una genealogía y los medios seguirán diciendo que ese grupo recién está hablando del tema del momento. Por eso es tan importante, en los grupos feministas se habla de la importancia de una genealogía, es decir, buscar a todas esas mujeres que nos hicieron el camino más fácil. O sea, hemos avanzado, pero no avanzaremos tan rápido como nos gustaría, porque la historia va avanzando de manera contraria, ¿no? Donde parece que estamos encontrando la igualdad, pero al generar una invisibilización de todo lo que se ha hecho atrás, está siendo un retroceso. Entonces, yo creo que penosamente es lo que va a suceder. De que ahora en la actualidad, o sea, dentro de toda la historia de la literatura, solamente un 1% de la literatura escrita por mujeres la conocemos, o sea, a lo largo de los siglos, y que dentro de 20 años no habrá cambiado mucho. Qué interesante análisis, bueno, sobre todo viniendo de una persona experta en el tema que ha estado metida, investigando, leyendo, informándose. Podría creer uno en la lejanía. Yo, por ejemplo, que empiezo a ver esto justo que mencionas, el boom que se empieza a ver por aquí, que estamos trayendo a las escritoras del pasado,
es muy fácil creer que esto ya se superó, bueno, ya lo superamos y de aquí vamos adelante, ¿no? Entonces, esta reflexión que nos dejas me parece muy inquietante, desde luego muy interesante y escuchándote pues también muy válida, que es este ir y venir, porque en realidad tienes mucha razón en lo que nos dices. No es que antes no escribieran las mujeres, no es que están descubriendo la maternidad y se les ocurre ahora hablar sobre ella, es que se va borrando, ¿no? Adelantamos y vamos de regreso. Qué, ahora sí que qué triste realidad, pero qué cierta y que, como bien mencionas, estamos ahorita en el impulso de volver a subir para quizá en unos años volver a bajar y retroceder. Me parece muy interesante este punto de vista. Desde luego no lo tenía yo contemplado y creo que nos abre los ojos y entonces me gustaría preguntarte, ¿crees que pudiéramos hacer algo al respecto? O sea, sabiendo, viendo estos movimientos, nosotras como mujeres, o simplemente es algo que ya no podemos, no podremos evitar, pues, porque viene con la historia. Em, es, eh, yo creo que es una mirada eh, muy triste del porvenir, ¿no? Porque a mí me gustaría responder que dentro de 20 años ya no vamos a necesitar eh, hablar de literatura escrita por mujeres, se habrá mencionado de otra manera, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora o lo que escribimos las mujeres. Eh, y es muy desalentador, ¿no? Sin embargo, aún yo en lo personal, aún sabiendo esto, apuesto por seguir haciendo estudios sobre mujeres dentro de la literatura y sobre todo eh, apostando por hacer este catálogo en línea, ¿no? Yo creo que siempre podemos hacer algo por cambiar, aunque sea mínimamente, la historia. Definitivamente para las mujeres más jóvenes dentro de 20 años será más fácil. Desde los años, las escritoras de los años 70, 80, es más fácil llegar al camino de la literatura, escribir y publicar, más que las mujeres que nacieron en los años 30, 40, eh, las que publicaron en los 50. Ellas publican más tarde porque su acceso a la educación y a los recursos culturales es más tardío que ahora, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado, pero definitivamente no vamos a avanzar tan rápido como, eh, como uno quisiera. Digamos que en el tiempo de la historia o de un historiador, 20 años, como dice el tango, no es nada, ¿no? Muy cierto. Podría representar un tercio de la vida de alguien, pero dentro de la historia de la humanidad, 20 años eh, no es nada. Muy cierto. Y por otro lado, retomando esto que nos contabas sobre esta manera que han tenido de mostrarnos como mujeres en la historia de la literatura, por un lado como personajes femeninos, por otro lado el 1% que se conoce de literatura femenina. Yo siempre he creído que ya tenemos como si fueran dos páginas de un libro, tenemos toda la primera página escrita por hombres. Necesitamos darle la vuelta a esa página para comenzar con y leer a las mujeres. Y mucho se dice, mucho se escucha, mal se escucha, sobre que las mujeres siempre escriben, siempre escribimos sobre los mismos temas, ¿no? Los mismos temas, siempre escribimos sobre romance. Desde luego esto no es cierto, pero a mí me gustaría preguntarte, en esta antología, en este catálogo que haces, como una conclusión en lo que tú ya después de leer los 500, ni siquiera los 100 nada más que vemos en la antología, todos ellos, ¿qué temas son los que recuerdas en este momento que son los más recurrentes en la literatura femenina?
Esa pregunta también me parece muy relevante porque pensar que las mujeres solamente hablamos sobre lo doméstico, sobre el, las relaciones de pareja y demás, son prejuicios que se arman desde un grupo social a otro, ¿no? Para estereotipar. Y además, eh, todo sería muy relativo, ¿no? Porque desde la óptica en que se ha estudiado a lo largo de la historia la literatura, desde una óptica mayoritariamente masculina, lo doméstico, eso ya lo dijo Virginia Woolf, y lo dijeron otras intelectuales de esa época, que los temas domésticos siempre son como temas eh, secundarios, que no, eso no es la gran literatura, ¿no? Yo podría decir que los hombres siempre están hablando de lo mismo, de la guerra, de la hombría, de, bueno, y creo que en estas últimas décadas, eh, hablan mucho de de la persecución de la sexual de las mujeres libertinas, ¿no? O sea, yo siempre encuentro personajes escritos por hombres, personajes alcoholizados o alcohólicos que están enamorados, perdidos o que tienen deseos sexuales por una prostituta, ¿no? Esos son muchos de los temas de los hombres. Así atípica. Sí, entonces decir, bueno, es que también ellos siempre están hablando de lo mismo. Yo podría decir eso, ¿no? Eh, sin embargo, está más validado hablar sobre eso que hablar sobre maternidades, por ejemplo. Pero una de las cosas, y que tendrá relación con una de tus primeras preguntas, que son de los hallazgos, es que yo encontré, por ejemplo, autoras que hablaban sobre la Revolución Mexicana, pero no hablaban desde el punto de vista de personajes como las Adelitas, ¿no? Estas mujeres que iban de acompañantes, que cocinaban, que lavaban, que estaban al lado de un hombre, sino de mujeres que también tomaron cargos importantes, ¿no? De artillería dentro de la revolución. Y luego ya buscan un poco más allá de lo que se cuenta del fragor de la revolución y eh, es que en realidad existieron estas mujeres. Lo que sucede es que gran parte de estas mujeres masculinizaban sus nombres, digamos, para tener un poco de respeto de los demás, ¿no? Pero los historiadores, aún sabiendo o teniendo el rastro de que esos personajes de batalla eran mujeres con nombres masculinizados, lo llevaron a la historia con esos nombres sin mencionar estos hechos. Entonces, por eso pensamos que la revolución es un asunto de hombres y no un asunto también de mujeres, que también pensaron, divulgaron, pues todo este pensamiento revolucionario. Y ese fue como uno de los hallazgos más deslumbrantes para mí y que están en la antología. Y también veremos que hay mujeres que hablan no solamente de la revolución, hablan de los cambios sociales, como María Luisa Vera. Ella pensaba en una revolución educativa para, para hacer un verdadero cambio social.
Eh, hay mujeres eh, que hacen miramientos sobre la burocracia administrativa, cómo funciona el gobierno desde su burocracia. Hay mujeres que hablan sobre maternidades, pero las disidentes, ¿no? Mujeres que hablan sobre el aborto, que hablan sobre maternidades no deseadas. Eh, y eso ya lo estamos viendo como de los años 70 en el cuento. El amor lésbico, y bueno, el narcotráfico visto desde el punto de los personajes femeninos, ¿no? No solamente como víctimas, sino como victimarias. Eh, yo creo que hay una riqueza en la literatura de las mujeres, pero se nos siguen encasillando muchas editoriales. Aprovechan ese encasillamiento para seguir publicando a mujeres que solo hablan pues de ciertos temas, ¿no? Porque yo creo que tienen asegurada la venta. Claro, sí, desde luego. Y ahorita con esto que comentas, me llegó una idea que quisiera compartirla, porque si bien es cierto que quizá, como nos acabas de decir, el futuro no sea tan brillante como nos imaginamos en esta cuestión de visibilizar a las mujeres, de que haya más escritoras y otra vez tengamos que retomar a las anteriores. Se me ocurre, con lo que acabas de comentar, que quizá el cambio esté en los paradigmas. Quizás sean ya nuevas maneras de acercarse a la maternidad, a las relaciones de pareja, a todos estos temas que, como nos acabas de decir, han estado siempre, nos han dicho cómo deben de ser, cómo debemos de actuar. Y quizá ahí sí pueda ser que en 20 años haya un cambio, porque tienes razón, se empieza a oír más sobre otros temas con más fuerza. Entonces, bueno, quizá no todo esté perdido en ese sentido, ¿no? Y bueno, me parece maravillosa esta reflexión que me llevas a hacer. Pero fíjate, si en los años 70 ya había autoras que hablaban sobre el aborto, sobre el no deseo de ser madre, y en el 2021, 2020, hay medios de comunicación que dicen que estas nuevas autoras hablan por primera vez sobre las maternidades disidentes, y mucha gente lo cree porque se han borrado las autoras que publicaron en los 70, 80, pues para mí fue como ha sido muy claro este fenómeno, ¿no? De borrar los pasos que ya han dado las mujeres. Creo que ahora el trabajo de la mujer es no perder esta memoria, ¿no? De tratar de nosotros como género, ya no de volver a empezar de ceros, pues. Claro, de no soltar y también de siempre tener como la vista hacia el futuro, de lo que seremos, pero también de lo que hemos sido gracias a otras mujeres, ¿no? El reconocimiento de la labor de otras mujeres es lo que nos puede salvar del silenciamiento. Es Desde, decir, que las mujeres más jóvenes dentro de 20 años nos reconozcan también a nosotras. sí, 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 la memoria, la memoria. Y fíjate que en ese sentido, las redes sociales, la era digital, que tanto es criticada por un lado y tendrá sus muchos lados oscuros, creo que podrá ayudarnos porque ahí estará ese conocimiento. Difícilmente se va a quedar perdido en los libros que encuadernaban los bibliotecarios o los libreros. Ya va a ser más fácil, esperemos, acceder a ellos también, ¿no? Sí, porque además la era digital lo que hizo fue romper con una élite, porque debemos darnos cuenta de que no todos tienen acceso a la publicación, a publicar y tienen acceso a la lectura, a las bibliotecas. Por ejemplo, yo no tengo el dato de México, pero sí de España, y fue que fue a finales del siglo XIX
es que las mujeres pudieron acceder a las bibliotecas. Entonces, ese dato es muy importante porque las mujeres no tenían acceso a los recursos culturales. ¿Cómo iban a leer? ¿Cómo iban a instruirse? ¿Cómo iban a tener conocimiento de otras cosas que no fuera el ámbito doméstico? Por eso comenzaron hablando sobre eso. Uno escribe de lo que conoce, ¿no? Claro, claro. Y mira, nos comenta aquí Lapsus Tremendus. Dice él, en el transcurso de 20 años ya debe haber una presidenta en México. Esta disrupción marcará un antes y un después en la equidad de género e influirá en todos los aspectos, incluida la literatura. Quieran o no, habrá empoderamiento de las mujeres. No, pues ojalá, muchas gracias, Lapsus Tremendus. Pero ojalá sea una mujer con perspectiva de género, Exacto. porque el hecho de que haya mujeres obviamente está rompiendo con esta desigualdad en los espacios públicos, pero no quiere decir que es una puerta para otras mujeres. Eh, Eso yo lo he notado en editoriales. Eh, Ojalá que los hombres y las mujeres que estén ahora y que estarán tengan perspectiva de género y haya una pluralidad de voces dentro de todos los grupos sociales. Muy cierto, un muy buen apunte, porque además llevas toda la razón. Hay muchos tipos de enfoques, inclusive en nuestro género. Hay muchos tipos de feminismo. Tendríamos como que hacer un consenso de todas las mujeres y ponernos de acuerdo, a ver a dónde queremos llegar entre todas, porque estamos como muy divididas todavía. Y bueno, ojalá que eso también se pueda terminar. Nos comenta aquí Daniela Cabrera, claro, es muy importante que sea una red unas para otras. Pues sí, Sí, definitivamente. definitivamente. Y bueno, Liliana, obviamente, ¿quién mejor ejemplo de todo esto que estamos hablando de Elena Garro? Y tú que eres especialista en Elena Garro, ¿qué te gustaría compartirnos? ¿Alguna reflexión? ¿O por qué te especializaste específicamente en esta escritora mexicana? Sí, bueno, yo creo que fue un deslumbramiento desde que estaba realizando la licenciatura y nos tocó leer Elena Garro, de los pocos referentes femeninos que tuve en ese periodo de estudio, y es una gran narradora. Entonces leyendo un poco luego sobre su vida, todo lo que tuvo que suceder para que llegaran muchas de sus publicaciones a ser realidad, me interesó mucho. Eh, Creo que es una gran escritora, que ella también ha tenido escollos en su vida literaria y personal. Eh, mm, Ella fue una gran escritora que no fue lo suficientemente reconocida. Ella escribió en un mundo de hombres y, y bueno, se fue abriendo paso pese a ello. Sí, claro que sí. Y bueno, hemos estado hablando sobre tu antología, sobre todo este trabajo maravilloso de investigación. Ahorita esta pregunta sobre Elena Garro específicamente, pero tú eres una escritora también muy destacada y no hemos tocado para nada, no hemos hablado sobre ti. ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás trabajando en algo actualmente? Y algo que nos puedas compartir. Sí, ya ahora que termino como mi trilogía del cuento escrito por mujeres, yo también estoy terminando un proyecto de cuento. Soy cuentista y ensayista y, y estoy preparando un libro de cuentos. Qué bueno, maravilloso. Dinos, dinos. Bueno, este libro de cuentos tiene que ver sobre todo con la mirada infantil, sobre la guerra contra el narcotráfico. Muy interesante, un tema muy actual del que no podemos desviar la mirada
y que se debe de hablar, ¿no? Como en su momento se ha hablado de otros temas, este es uno de los que no podemos dejar de lado, desde luego. Liliana, bueno, todavía tenemos unos cuantos, los últimos minutos. Cuéntanos, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿en dónde puede seguirte la gente? Otra vez repítenos, por favor, el nombre de la antología, en dónde pueden conseguirla. Bueno, todos los datos que quieras darnos para quienes estén viéndonos en este momento. Y gracias. Y bueno, antes de terminar, agradecerte esta charla, que haberme dado espacio para contar cómo lo miro a través de mi estudio, la literatura escrita por mujeres, gracias a quienes están del otro lado también comentando. Eh, y bueno, pueden encontrarme en redes sociales, en Twitter como @Liliana_Pedrosa. La antología se llama A Golpe de Linterna, más de 100 años de cuento mexicano. La encuentran ya en librerías en México y en Amazon en su versión en Kindle. Y bueno, sobre todo este último trabajo, ¿no? Que es el catálogo vivo, que lo pueden encontrar como catálogodelcuentomexicano.com, y donde ahí también voy subiendo noticias sobre publicaciones recientes, premios de cuento que ganan mujeres, y bueno, es un espacio para socializar el cuento publicado por mujeres. Muy bien, y si alguien tuviera la curiosidad o el interés de unirse a este catálogo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Dónde es que tienen que contactar? Bueno, supongo ahí en la misma página, pero ¿qué requisitos, digamos, necesita o no sé, qué les puedes pedir? Bueno, en este momento el catálogo solo recaba información de libros publicados. Sobre las publicaciones de revistas o periódicos es un trabajo enorme para una sola persona, ¿no? Eso tendría que ser un grupo de investigación. Entonces, los requisitos es ser una escritora nacida o viviendo en México, eh, y que tenga publicado un libro de cuentos, y no importa si es en el país o es en el extranjero. Y hay una página de contacto donde se despliega un formulario y hay una serie de preguntas, ¿no? Como para recabar más información sobre esas autoras, en qué año nacieron, dónde, en qué lengua de origen se ha publicado, porque hay escritoras en lenguas originarias o que escriben en inglés, y que también son parte del cuerpo de la literatura mexicana. Y, y pues eso, y esperar un poco de tiempo, porque a partir de estos datos yo hago como toda una verificación de información para subirlo al catálogo. Y bueno, pueden ver también ahí entrevistas de escritoras, sobre todo emergentes, que hablan sobre su recorrido en el cuento y cómo lo piensan ellas como escritoras, y que yo creo que les puede interesar. Claro, siempre es muy valioso escuchar a otras escritoras, otros testimonios, aprende uno muchísimo, definitivamente. ¿Y eres tú sola la que hace todo ese trabajo? Sí, trabajé con un cuerpo de informáticos para levantar la web. Este trabajo fue apoyado por el FONCA, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y, y bueno, trabajé hombro con unos informáticos para levantar esta plataforma, pero sí, la investigación la llevo hasta el momento yo nada más. Muy bien, pues felicidades, Liliana. No sé si haya algo que se te haya quedado ahí en el tintero, que te hayas quedado con ganas de compartirnos, alguna reflexión. Adelante. Pues yo los invito a que lean más literatura escrita por mujeres, para asombrarse
para borrar estereotipos sobre lo que escribimos las mujeres. Y yo creo que es la literatura más fresca, más fuerte en muchos sentidos, ¿no? Temáticamente, cómo se aborda la literatura desde las mujeres. Y, y yo creo que la más original. Sin lugar a dudas, y además la más necesaria de leer, no solo como mujeres, sino mucho más como hombres, ¿no? Esta manera y estos hasta chistes que hay de que es que no entendemos a las mujeres, necesitamos un libro inmenso, el manual para entender a las mujeres es inmenso. Bueno, pues pueden empezar a leer a las mujeres y creo que el camino será mucho más sencillo. Liliana, ha sido un gusto platicar el día de hoy contigo. He aprendido muchísimo, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos llevas a hacer y qué te puedo desear más que muchísimo éxito en estos proyectos, en tus proyectos personales futuros. Y bueno, aquí en Anaquel Literario tienes tu casa. Cuando gustes o necesites promocionar algo, lo que sea, aquí estaremos siempre con las puertas abiertas. Y también muchísimas gracias a todos los que estuvieron viéndonos. Aquí dice Mari Carmen Castillo, muy interesante el tema. Y también dice, desgraciadamente hay violencia de intragénero. Bueno, sí, eso era un poquito anterior en lo que estábamos comentando. Hasta ahorita vi ese comentario. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Y les adelanto que en el siguiente micrófono abierto, nuestro siguiente invitado será Jorge Magano. Él es un escritor español, es el primer escritor que recibió el premio literario de Amazon y va a estar con nosotros el 25 de noviembre a las 4 horas de México. Él sí le va a tocar un poquito más de esfuerzo porque él va a estar allá a las 11 de la noche, pero bueno, estar aquí muy contento compartiendo también todas sus experiencias. Y bueno, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. No se pierdan la repetición por el canal de Educal y el Centro Cultural Elena Garro. Y hasta la próxima. Hasta pronto.